Pero es No, que no, no, está bien. Está bien, no, está bien que me recuerden porque ya se me había olvidado. Me entusiasmo y arranco y se me olvida grabarla. ¿Listo? Ya la puse a grabar. Gracias, Adriana. Entonces, para efectos de la grabación, hoy vamos a trabajar la tabla de frecuencia para la variable continua, que es esa variable que admite cualquier valor cuantitativo, ¿no? Cualquier valor numérico. Cualquier dato numérico lo puede tomar. Y que en general se representa mediante la recta real. Esa recta que empieza en menos infinito hasta más infinito y tiene un valor de referencia que se llama el cero. Recuerden que los que están hacia la derecha del cero son valores positivos y los que están hacia la izquierda del cero son valores negativos. Entonces, toda variable continua se puede representar en esa recta. Y ahí están todos los posibles valores que tome una variable continua, están en esa recta. Lo que no sucede es que nosotros nunca tenemos todos los posibles valores de la variable, siempre tenemos algunos. Tenemos o una población, tenemos una muestra, pero no los podemos tener todos. Bien, Cándida sigue con la mano levantada. No sé si Cándida nos está hablando. Adelante, Cándida. No le oigo, Cándida. Veo que activó el micrófono, pero no le estoy oyendo. Yo no la oigo, no sé ustedes. Vamos a escribirle a Cándida. Bien, entonces, ¿qué? ¿Ves? Mira Profe, aquí a Cándida. disculpe, Adelante, gracias. adelante. Andrés Siga. Ordóñez, ¿esta variable continua sirve para hacer las proyecciones de ventas con regresión lineal? Claro, es que nosotros podemos hacer proyecciones con regresión lineal, aunque la variable sea discreta o continua. Desde que Perfecto. sea cuantitativa, podemos hacer proyecciones. Nosotros hacia el final del curso, bueno, no entramos propiamente a proyecciones, pero no entramos a regresiones lineales, a hacer proyecciones, pero sí vamos a hacer pronósticos con variables independientes si son discretas o son continuas. ¿Listo, mi profe? Gracias. Gracias. Ok, profe. Pero ahí le estoy escribiendo a Cándida para que sepa que no la oímos. A ver. Bien. Entonces, ¿cuál es el grave problema? No. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con la variable continua? Es este, miren, que nosotros podemos tener unos ciertos valores, digamos, tenemos este valor y tenemos este, y podemos tener este valor y podemos tener este otro valor. Esos tres valores. Lo que hay que tener cuidado es que entre un valor y otro valor existen infinitos valores. Ojo con la palabrita, infinitos hay ahí dentro. Ahí dentro hay infinitos valores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estatura de una persona. Pueden ser 178 centímetros o 179 centímetros, ¿cierto? Pero entre esos dos valores nos pueden decir cualquiera. Alguien nos puede decir, no, mi estatura es 178.323 centímetros. Perfecto, esa variable, si tiene el aparato, si tiene el instrumento, si puede tomar esa medida, pues ese valor es válido, porque es una variable continua y nos pueden dar todos los valores de precisión que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que cuidar? Hay que cuidar dos cosas. Uno, que no se nos vaya a perder alguno de esos valores que podría estar aquí dentro. ¿Listo? Que no se nos vaya a perder un valor que debe de estar, ¿cierto? O sea, que por accidente excluyamos alguno, ¿sí? En la manipulación de la variable. O lo contrario, que no vayamos a ingresar un valor que no está en la muestra. Es uno de dos posibles errores. Es decir, que no vamos a incluir algún valor que no apareció y que nosotros en el manejo de la variable lo incluyamos. Entonces, a cuidar esas dos cosas. Cuidar que no sacamos alguno que debe estar. Eso se llama error tipo 1. O que no incluyamos alguno que no debe estar. Eso se llama error tipo 2. Entonces, todo el trabajo con la variable continua se hace con base en ese principio. Y un segundo detallito. ¿Se acuerdan cómo definimos la frecuencia absoluta para la variable discreta? ¿Quién me recuerda? La frecuencia absoluta. ¿Cómo la definimos?
¿Se acuerdan que las personas tenían 0 hijos o, perdón, los asociados 0 personas a cargo, 1 o 2 o 3? A ver, Carlos Andrés, buenas tardes. ¿Cómo Buenas la tardes, decimos? profe. Buenas tardes, compañeros. La frecuencia absoluta es el número de datos que ocurren dentro de un intervalo. Pero eso es lo que vamos a ver ahorita en la continua. Pero en la discreta, ¿cómo lo definimos? Así como lo dijo Carlos, es para dónde vamos. ¿Listo? Entonces sería el número de veces Ajá, que por ahí. ocurre un dato. Correcto, hasta ahí. Es el Sí. número de veces que ocurre un dato. ¿Sí estamos? Esa es la frecuencia absoluta como la trabajamos en la variable discreta. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos asociados, sí, cuántos asociados tenían 2 personas a cargo? Y esa era la frecuencia absoluta. El número de veces que se repite un dato. ¿Sí? ¿Cuántos asociados tenían 8 personas a cargo? ¿Se acuerdan que ninguno? Cero. O sea, la frecuencia absoluta para 8 era cero. Porque ningún asociado tenía 8 personas a cargo. Bien. Entonces, era muy fácil ahí porque contábamos. Bueno, le dijimos a Excel que contara, pero era muy fácil porque contábamos. Pero imagínense una variable continua que puede tomar cualquier valor. Si nosotros contamos los valores, cuántas veces aparece cada valor, lo más seguro es que muchos valores solo aparecen una vez. Como es continua, es suficiente por allá que cambie un decimal y ya ese es otro valor. Entonces ya lo contaría aparte. ¿Sí? Entonces, ese concepto de frecuencia absoluta que vimos en la variable discreta, ya aquí en la continua no aplica tan directo. Ya no es contar el número de veces que aparece un dato. ¿Sí? ¿Listo? Y ahora vamos a contar la frecuencia absoluta, pero de otra forma. Vamos a armar intervalos o clases, regiones de la variable, y ahí vamos a contar es cuántos datos hay en cada intervalo. ¿Sí? Entonces, antes de llegar a armar la tabla con la variable continua, hay que hacer algunos cálculos previos, como de alistamiento, ¿no? Nos toca primero establecer el rango. ¿Sí? El rango. ¿Qué es el rango? El rango es saber, como puede tomar infinitos valores, entonces nosotros saber en dónde está, cuál fue el mínimo y cuál fue el máximo para establecer el rango. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, aquí en este dibujito que tengo, voy a borrar algunas cosas de aquí para, para ir comentando, para ir entrando en esos conceptos. Digamos que esos rojitos son todos los valores. Digamos, son todos los valores de la variable. Bueno, pues uno nunca tiene 3 valores. Pero digamos son 3. Entonces nos toca establecer el rango. El rango es esta región. El rango es en qué parte de la recta real, aquí, en qué parte está la variable, están los datos de la variable. Y eso constituye el rango de movimiento de la variable. Ahí en ese pedacito está. Para eso necesitamos saber cuál es el valor mínimo, ¿cierto? El valor mínimo y cuál es el valor máximo de la variable. Si nosotros conocemos esos dos valores, ¿cierto? Si conocemos el mínimo y el máximo, pues ya podemos establecer el rango, porque será la diferencia entre el mínimo y el máximo. Entonces ya diríamos, mire, esta variable toma, como es continua, toma infinitos valores, pero nuestra muestra, nuestra población, tiene valores en tal rango y podemos saber en qué parte de la recta real está la muestra que estamos manipulando. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer es dividir el rango en intervalos. Los intervalos también se llaman clases. ¿Mm? Intervalos sinónimo de clases. Entonces nos toca coger el rango y dividirlo en un número óptimo de intervalos. Y no podemos decir, eso no lo decimos nosotros, bueno, excepto pues ya investigadores que tienen mucha experiencia y ya saben cuántos intervalos son, cuántos intervalos conviene tomar. Entonces nos toca calcular primero que todo el número de intervalos. Es decir, ¿y qué son los intervalos? Son divisiones del rango, algo así. Aquí en este dibujito chiquito que tengo, entonces voy a hacer, por ejemplo, así, intervalos. Intervalos del mismo tamaño. Nosotros vamos a trabajar con intervalos del mismo tamaño porque también existe estadística, también existen técnicas para intervalos de diferente tamaño. Pero en nuestro caso,
intervalos del mismo tamaño. El asunto es cuántos. ¿Cuántos hago? Si tengo 1000 datos, ¿cuántos intervalos, en cuántos paqueticos los divido? Si tengo 3000 datos, ¿en cuántos paqueticos los divido? Entonces, lo primero que nos toca establecer para los intervalos es el número de intervalos que lo vamos a llamar M. Para el número de intervalos hay una técnica para calcularla. Entonces, ahorita cuando lleguemos allá, les cuento los modelitos matemáticos para calcularlo. Bueno, después que tenemos el número de intervalos, nos toca establecer la amplitud del intervalo. O sea, cuánto tiene de ancho un intervalo. Eso lo vamos a llamar C. Esta notación es porque así la utilicé en los videos de este tema. ¿Listo? La amplitud, o sea, cuánto tiene de ancho. Entre qué punto y qué punto va cada intervalo. Y todas como son iguales, la amplitud es única. ¿Listo? Entonces nos toca saber esas dos cosas. Y solamente cuando tengamos ya armados los intervalos, entonces ahí sí podemos hablar de la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es como nos dijo Carlos ahora, es cuántos datos hay en cada intervalo. Ojo porque el concepto cambia. En la variable discreta es cuántas veces aparece un dato, porque ya es fácil contarlos. Pero en la variable continua es cuántos datos hay en un intervalo. Entonces ahora no vamos a contar el número de aparición de datos, sino cuántos datos hay por intervalo. Todo eso para garantizar las dos cosas. Y siempre cuidando eso, que no se nos salga alguno y que no se nos entre alguno. ¿Listo? De manera que respetemos la muestra que tenemos o población, según con lo que estemos trabajando. ¿Bien? Entonces, allá vamos a llegar. Antes vamos a hacer una pequeña consideración sobre esto del uso de la estadística. Bien, para poder avanzar hacia para conseguir una variable continua adecuada. Es una variable continua adecuada, pero usted dirá, bueno, pero ¿cómo así que adecuada? Es que, ojo con la siguiente afirmación. La estadística no aplica a toda variable cuantitativa. Ojo, la estadística no aplica a toda variable cuantitativa. Ese es también otro conocimiento que tenemos nosotros, otro conocimiento común, ¿no? Que tengo una cantidad de datos y voy y le aplico estadística y ya, listo. Saco conclusiones de la estadística. Y resulta que la estadística no le aplica a todo. Tiene que la variable cumplir una cierta condición, tanto continua como discreta. Solo que aquí en la continua se me facilita más este concepto. ¿Bien? Entonces vamos primero a trabajar ese concepto. Vamos a ir a trabajar ese concepto de cuándo una variable es adecuada para tratarla estadísticamente. De pasadita vamos a hablar de la rentabilidad, un concepto muy financiero y muy administrativo y muy de nosotros, ¿no es cierto? La rentabilidad, y ahí vamos a encontrar en la rentabilidad una variable adecuada, una variable continua adecuada para aplicar la estadística. Bien. Entonces, vámonos, por favor, abran su archivito Excel, el que les indique. Ese archivo tiene varias hojas y casi que en todas las hojas está lo mismo. ¿Ya lo tienen por ahí a la mano? ¿Y en cuál hoja abrimos? ¿O en cuál hoja nos Pero ubicamos? si tiene varias hojas, ubiquémonos en una hoja que se llama ADP BECOL, que quiere decir Acción Dividendo Preferencial Banco Colombia. Bien, esta hoja, lo que pasa con este libro es que ya tiene algunas cositas trabajadas, ¿de acuerdo? Pero únicamente vamos a sacar de ahí una variable para trabajarla nosotros. Y vamos a ir viendo que mucho de lo que vamos a hacer ya está ahí en la hoja, en el libro hecho. Bien. Bueno, aquí tenemos en especial cuatro hojas que son como las que nos originan los datos. ¿Sí? Miren, hay unas hojas que se llaman precio 1, precio 2, precio 3. Eso ya están trabajadas un poquito. O sea, eso ya tiene trabajo. Pero miren que enseguida dice IGBC. ¿La ubicaron por ahí? IGBC. ¿Sí la tienen por ahí? ¿Ubicada? IGBC. Sí, señor. Sí, Ese IGBC es el antiguo índice de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿De acuerdo? El índice general
de la Bolsa de Valores de Colombia. Recuerden que es eso del índice de la bolsa. El índice de la bolsa es una medida que nos dice el comportamiento del mercado. Es decir, es un valor construido de tal manera que él refleja todo lo que pasó en el mercado. ¿Bien? O sea, que si el índice sube, entendemos que el mercado todo subió. Entonces decimos va al alza. Si el índice se cae, decimos que el mercado todo se bajó, va a la baja. Bien. Entonces ahí tenemos, mire, chequen ahí, vamos arriba. Arriba. Ya sabemos andar rápido por estas tablas, ¿no? Control flecha arriba. Entonces tenemos un código o indicador del índice, la fecha en que se tomó el índice, el valor del índice, bueno, y la rentabilidad diaria, pero esa sí no viene ahí, esa la calculamos nosotros, pero más adelante la vamos a calcular nosotros. Por ahora esas tres, ¿no? Código, fecha y valor. Entonces ahí tenemos el valor del índice. Empieza el 3 de julio del 2001, ¿cierto? ¿Verificado? ¿Y hasta cuándo va? Control flecha abajo. Va hasta el 31 de enero del 2020. O sea, está del 2001 al 2020, como 19 años. ¿Bien? ¿Cuántos datos tenemos ahí? A ver, ¿quién me dice cuántos datos tenemos? Seleccionen control shift flecha abajo y en la barra de estado de Excel, allá miren, les debe contar. Miren a ver. 4.531 datos. 4.531 datos. Es decir, Sí, tenemos una historia de 4.531 datos del precio del índice. Es decir, un jurgo de datos. Un montón de datos. Correcto. Bien, ahí tenemos el del índice de bolsa. En la siguiente hojita, que es con la que vamos a trabajar, se llama ADP BECOL. ADP, esos son precios de la acción dividendo preferencial del Banco Colombia. Acción dividendo preferencial. Recuerden que hay varios tipos de acciones, ¿no? Acciones que se negocian en bolsa. Está la acción ordinaria, que es la acción común y corriente, la que transfiere propiedad de la organización, propiedad de la empresa al poseedor de la acción. Estas son acciones ordinarias. Pero la acción dividendo preferencial no transfiere propiedad, no transfiere utilidades. Dividendo preferencial, o sea, tiene una preferencia en la distribución de los dividendos de la empresa. Les recomiendo pues leer sobre este tema de las acciones, ¿no? Recuerden que las acciones son títulos que emiten las empresas para financiarse, los venden para recoger recursos para financiar la empresa. Al vender acciones ordinarias en particular, venden derechos de propiedad. O sea, si alguno de ustedes tiene acción de Ecopetrol, por ejemplo, usted es dueño de Ecopetrol por tener acciones de Ecopetrol. Es dueño en la proporción en cuanto al número de acciones que usted tenga. Si Ecopetrol emitió 100 acciones y usted compró una, usted es dueño del 1% de Ecopetrol. Y así mismo pesa su voz y su voto en la asamblea de accionistas. Y siempre, pues la decisión la toman la mayoría, la mitad más uno, ¿verdad? Por eso nunca las empresas venden más del 50% de sus acciones. Porque una empresa que venda más del 50% de sus acciones vende la propiedad. Ya no puede decidir nada. Ya decide quien tenga ese valor, esa cantidad mayor al 50% de las acciones. Bien, aquí tenemos entonces Bancolombia también. Oiga, desde el 3 de julio del 2001. Ese día la acción Bancolombia, ese día, el 3 de julio del 2001, ese día la acción precio ponderado, ¿no? Recuerden que las acciones tienen precio máximo, precio mínimo, precio promedio, precio de apertura, precio de cierre. Las acciones tienen muchos precios. Aquí tenemos precio ponderado. Ese día la acción en promedio, precio promedio ponderado. Ese día la acción en promedio estuvo a 1.177 pesos. Pero miren la siguiente columnita de la derecha donde dice valor transado. Transado es negociado, ¿no? Que se calzaron negocios, se hicieron negocios. Cero, nadie compró, nadie vendió. ¿Por qué? Pues porque estaba empezando hasta ahora, la registraron en la bolsa, seguramente nadie la conocía, nadie la compraba. Si ustedes bajan un poco por ahí más abajo, empiezan a aparecer negociaciones. Vayan al final, control flecha abajo. ¿Mm? Vayan al final, miren el 31 de enero del 2020, los 4.500 datos, ¿no? 31 de enero del 2020 la acción valía 44.777 pesos. Bien,
Y empezó a 1177, ¿fue? A 1000, ¿cómo que empezó? A 1177 y ya por aquí está valiendo 44.000. O sea, quien haya comprado una acción por allá en el 2001, a hoy esa acción vale bastante. La compró a 1000 y ahora vale 44.000, ¿verdad? Y se negoció este numerito. Ese numerito, ¿qué numerito es? ¿Quién me ayuda? Amplíen un poquitico la columna, pónganle un formatico de número. Se negociaron, a ver, 68.532.459.920 pesos. Esa fue la negociación ese día, el 30. O sea que al comienzo nosotros vimos que no nadie compró, nadie vendió, y por aquí ya hubo 68.000 millones de negociación. Pregunta Carlos, adelante. Carlos Andrés. Perdón, qué pena, se me olvida prender el micrófono. No, profe, que es que yo estaba mirando mi archivo y está como en notación científica. De pronto si era su pregunta con relación a lo que nos decía. Sí, señor. Cuando la columna está angostica, mire, la voy a angostar un poquito. Entonces cambia la notación. Aquí ya no, ya la cambió él. ¿Listo? Cambia la notación. Es un formato, lo voy a poner para mostrar lo que Carlos nos está diciendo. ¿Sí? No es aquí. ¿Sí? Formato de notación científica. ¿Sí? Esos 6.85 y una E mayúscula, ¿cierto? Más 10. Eso es notación científica. Les recomiendo ese temita, denle una lecturita. En algún momento nos lo vamos a encontrar más en forma y nos va a tocar hablar de notación científica. Entonces, para que lo vayan revisando. Siempre Excel, lo primero que hace es tratar de escribir el número en la celda. Si no puede, lo trata de convertir a notación científica. Si no puede, aparece eso que nos apareció aquí. ¿Sí? Así vea, se llena de números, se llena de símbolos números. Eso nos dice que la columna es muy injusta. ¿Bien? Bueno, entonces ahí tenemos la historia de la acción dividendo preferencial de Banco Colombia. En la otra hoja tenemos lo mismo, pero la acción ordinaria Banco de Bogotá. Recuerden que las acciones se negocian en bolsa, es decir, si una persona un inversionista es tenedor de una acción, tiene un paquete de acciones y quiere venderlos, pues va a la bolsa de valores y a través de un comisionista negocia su paquete de acciones. Adelante, Carlos. Profe, buenas tardes. Buenas Ese tardes. valor transado de 68.532 millones, ¿es cantidad de pesos o cantidad de unidades? En el precio, en el valor transado. No, cantidad de pesos. O sea que si yo divido en el precio, poner la cantidad de acciones vendidas ese día. Debe dar aproximadamente, eso seguramente no le va a coincidir por las cosas de los decimales, pero le dice más o menos cuántas acciones se negociaron. Ok, profe, listo, gracias. Listo, Carlos. Muy bien, y lo mismo por aquí en la del Banco Bogotá, ¿ya? 3 de julio, 4 de julio, 5 de julio, 6 de julio, 9 de julio. Listo, y ahí tenemos cuánto valía. Y aquí sí ya estaba negociando en esa fecha. Recuerden que la rentabilidad la calculamos después. La rentabilidad originalmente no viene ahí. Es que la tenemos ahí porque se me quedó ahí. ¿Listo? Pero ahora la calculamos nosotros. Y luego tenemos la de Ecopetrol, la acción de Ecopetrol. Y tenemos lo mismo. Una preguntita es, miren que todo empieza, bueno, Ecopetrol, excepto Ecopetrol. Miren que estas empiezan el 3 de julio del 2001. El 3 de julio del 2001. La pregunta es, ¿qué relevancia tiene esa fecha? La de Bogotá, la de Bancolombia, también empieza el 3 de julio del 2001, el índice de la Bolsa de Valores, también empieza el 3 de julio del 2001, la de Ecopetrol no, pero es que recuerden que la de Ecopetrol es una acción, llamémosla joven. Hace poquito, por ahí como en el 2007, fue cuando se vendió tanto que el público la compró. ¿Sí? ¿Les dice algo esa fecha del 3 de julio del 2001? ¿Alguna idea? Es una fecha muy importante en el mundo financiero en Colombia. ¿Qué pasó el 3 de julio del 2001? Bueno, antes de esta fecha en Colombia habían 3 bolsas de valores. Las bolsas de valores, imaginémonos como las plazas de mercado.
Es donde alguien ofrece y alguien compra. ¿Listo? Oferta, demanda ¿de qué? De títulos valor. En este caso, acciones. Hay otros títulos, pero en particular acciones para nosotros. Entonces, las bolsas son donde se compra y se venden, acciones. Y entonces, antes de esta fecha, del 3 de julio, había 3 bolsas. Había una bolsa en Cali que llamaba la Bolsa de Occidente, estaba la Bolsa de Medellín y estaba la Bolsa de Bogotá. Entonces, habían tres sitios donde uno podía negociar acciones. En esta fecha, el 3 de julio del 2001, esas 3 bolsas se unificaron y se volvieron una sola. ¿Listo? Que empezó a llamarse la Bolsa de Valores de Colombia, que es la que existe actualmente, que tiene la sede aquí en Bogotá en la carrera séptima con calle 72, que es donde se realizan las negociaciones de los títulos valores que controla la bolsa. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos, para nosotros, si vamos a conseguir precios de acciones, lo más antiguo que podemos conseguir es del 3 de julio del 2001. Puede que usted consiga de antes, pero entonces tiene que saber de cuál bolsa viene. Si es la de Cali, si la de Medellín o si la de Bogotá. Adelante, Carlos. Carlos Andrés. El micrófono. No, señor. Se me quedó prendido. Qué pena, profe. Bueno, listo. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Repito, lo que está en las otras hojitas es, no lo necesitamos por ahora. Entonces, vamos a coger los datos de la bolsa, perdón, los datos del precio de la acción, dividendo preferencial Banco Colombia. La ADP, esa va a ser con la que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, tenemos 4 columnas. ¿Sí? Recuerden que son tablas de datos, ¿no? O sea, aquí en la primera fila tenemos los nombres de las variables, el código del título, la fecha de la operación, el precio de la acción, el valor transado y la rentabilidad diaria que no vale. ¿Listo? Tenemos 4 variables ahí. Entonces, miren que de todas esas variables, nosotros podríamos trabajar. El código, pues no tendría sentido trabajarlo porque el código no cambia, no es variable. Siempre ese es el código de la acción con la que se negocia en la rueda. ¿Sí? Ese es el código del título para negociar. Bien, la fecha de operación pues no tiene sentido, sabemos que son números también, pero no tiene sentido estudiarlos porque son las fechas consecutivas. Bien, si ya sabemos mañana qué fecha viene y pasado mañana qué fecha viene, determinística, ¿verdad? Entonces nos interesa el precio o el valor transado. Vamos a trabajar con el precio en particular porque el precio es el que fluctúa diariamente. Sube, baja, entonces lo vuelve aleatorio. Sube, baja de acuerdo pues a las leyes del mercado. Adelante, Andrés tiene pregunta o nos va a aportar algo. Adelante, Andrés. Bueno, anteriormente, creo que el IGBC era anteriormente al 2001. Ahora es el Colcap, me corriges ahí, profe. Una Sí. parte allí, aporte, que es la misma que rige los índices de bolsa de Colombia, y la otra es que Davivienda tiene una aplicación que se llama Corredores. Yo la utilizo mucho con estudiantes porque allí hacen simulación, compran acciones a valor real, por ejemplo está Nutresa, está Cementos, Argos, bueno, hay varias empresas allí donde uno simula de una forma el valor actual de la acción y comienza a comprar ese tipo de acciones. Entonces los aprendices comienzan como a simular y a mirar ese mercado cómo se va moviendo. Ahí le da una frecuencia relativa o da un valor relativo, cuánto va ganando digamos en pesos y cuánto relativamente. Es una aplicación muy, muy interesante, se la recomiendo para los que de pronto en la parte de finanzas. Se llama Corredores de Davivienda. Es una aplicación muy interesante que se maneja en tiempo real y le enseña a uno a mirar el mercado bursátil en el tema de las acciones. Gracias, profe. Muy interesante el aporte. Chévere. Profe, únicamente en cuanto al IGBC y el Colcap. El IGBC estuvo vigente más o menos hasta mediados del año pasado. ¿Sí? Y ha venido hace como unos 3, 4 años, ha venido desarrollándose otro índice que se llama el Colcap. El IGBC hoy ya está fuera. Hoy ya es el Colcap. Pero claro, un índice no puede salir un día y entrar otro, sino que para que uno entre tiene que entrar desde antes
y trabajar un buen tiempo en paralelo, y ahí sí desaparece el primero y queda funcionando el segundo. Eso es lo que ha pasado. Hoy por hoy el índice de la bolsa es el Colcat 20. ¿Sí? Se llama 20 porque asocia las 20 empresas más representativas del mercado. Ese es un índice construido con una bolsa de un canasto de acciones con lo que se transa, tiene unas condiciones para estar dentro de esas 20. Bien, gracias, profe, y muy interesante, no lo conozco, le voy a dar una miradita al corredor de la vivienda. Corredores de la vivienda. Ya tomé nota. Gracias, profe. Muy bien. Retomamos. Entonces, nuestra variable va a ser precio promedio ponderado. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Saquemos esa columnita y así como hicimos en la discreta, llevémoslo para otra hoja. Entonces, por favor, lleven precio promedio ponderado. Lleven el título inclusive. Este es ahí en el primero. Ahí en la E7, control shift flecha abajo. ¿Listo? Control C. Abran una hojita nueva. Lo mismo que hicimos en la otra variable, la discreta. Y yo lo voy a colocar a partir de B4. ¿Listo? Control B. Nada más aislar la variable para tenerla ya para verla. Para trabajarla ya y que no nos esté interfiriendo ahí las otras columnas. ¿Ya lo tienen? Ese es, vamos a ponerle un nombrecito mejor porque precio ponderado nos quedó descontextualizado, ¿no? Llamémoslo PPP, que es precio promedio ponderado, BCOL, que quiere decir Banco Colombia. ¿Listo? Ahora sí ya tenemos ahí nuestra variable. Esa variable, ojo que esa variable cumple. Esa variable es cuantitativa, ¿estamos de acuerdo? Y continua, ¿estamos de acuerdo? Entre dos valores que nosotros tomemos, ¿qué valores puede tomar el precio de la acción? Puede valer, por ejemplo, mil pesos, ¿no es cierto? Pues, ¿por qué no? Puede valer 1000 pesos. Y también podría valer 1 peso. Pero podrían tener valores entre 1000 y 1001 pesos. Infinitos valores. Si nos dicen que la acción vale 1000 pesos con 839 milésimas de peso, pues sí, puede tomar ese valor porque es continuo. O sea que hasta ahí la variable es cuantitativa continua. Con ella podríamos hacer nuestro ejercicio que vamos a hacer, que es el de la tabla de frecuencia. Pero esta variable tiene un problemilla. ¿Mm? Vamos a evidenciar el problemita de esta manera. Por favor, grafíquenla. Sí, nosotros ya sabemos graficar. La vez pasada repasamos graficación, ¿se acuerdan? Grafíquenla en una gráfica XY dispersión. ¿Se acuerdan cómo es? Seleccionen todos los datos desde el título que pusimos, control shift flecha abajo. ¿Listo? Ahora le decimos insertar. ¿Se acuerdan? Insertar y escojan XY dispersión y escojan línea suavizada. La vez pasada hicimos con solo marcadores, no, línea suavizada. Esta, y les debe dar algo de este tipo. Algo así debemos de obtener todos. Voy a poner por aquí arriba. Por acá. Voy a agrandar esa imagen porque ahí es donde vamos a hacer nuestras consideraciones. Eso que tenemos en pantalla, bueno, primero que todo cuéntenme si todo lo logramos, si alguien está teniendo dificultades. Bien, eso que tenemos en pantalla es el comportamiento del precio de la acción dividendo preferencial del Banco Colombia. Así se comportó el precio. Así. Así ha venido, sube, baja, porque el precio es una variable aleatoria. Eso depende del mercado y de factores externos al mercado, ¿no? Entonces no hay manera de predecir el precio, es aleatoria. Y es continua, ya sabemos por qué. Entonces piensen en lo siguiente, a ver. Supongamos que un inversionista va a tomar una decisión basado en el precio de la acción. O sea, él va a mirar precios. Y por ejemplo, se le ocurre mirar precio promedio, porque pues todo para nosotros son precios promedios. Entonces él va a chequear, a ver cómo es el precio promedio de la acción. Entonces miren lo que pasa. Supongan que él coge 500 días. Ojo, en este contexto en el que estamos, 500 días son más o menos 2 años. En este contexto, el año es más o menos 250 para otros 252 días, el año bursátil. O sea, los días en que se realizan negociaciones en la bolsa. Se llama el año bursátil. Entonces, pues después del viernes no hay sábados ni domingos. En ese mundo no existe el sábado ni el domingo. El viernes cierra y vuelve a abrir el lunes.
¿Listos? Ni hay Viernes Santo, ni hay festivos, no. Los días que hay bolsa son los días del año bursátil. Eso se reduce más o menos a 250 días al año. Entonces, bien. Entonces, supongamos que coge 500 días y dice, voy a calcular el promedio de 500 días. A ver cómo se comporta esta acción. Voy a mirar el promedio del precio. Acudo al concepto de promedio porque es un concepto que todos manejamos. Entonces, ayúdenme en esto. No nos interesa el valor, nos interesa más o menos dónde está. A ver, entonces él dice, bueno, voy a tomar los primeros 500 días. A ver, se me perdió el puntero. O sea, por aquí está. Él dice, voy a tomar 500 días, están como por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí están los primeros 500 días. Entonces, para el promedio, pues él mirará, él cogerá todos los 500 días y los sumará. Por allá estará el mayor, por aquí estará el menor. A ver, estamos de acuerdo que el promedio es un valor que está por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí debe estar el promedio. Con toda seguridad por debajo de 5.000. ¿Cierto? Y ese sería el promedio de 500 días. Bien. Ahora miren lo siguiente. Adelante, Yolima. Profe, qué pena, es que yo traté de hacer la gráfica como su merced la está proyectando. En la parte de abajo no me aparece 0, 500, 1000, 1500, sino me aproxima a miles, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Agrande un poquitico el área de graficación y él ajusta los ejes. ¿Listo, Yolima? O sea, no le da 0, 500. Alárgalo un poquitico. Ahorita le ayudo. Es que si me salgo aquí se me borra este dibujito. Gracias, profe. Eso, ahorita le ayudo. Pero tranquila, por ahora no interesa. Digamos que el inversionista ahora dice, otros 500 días. Voy a mirarle el promedio de otros 500 días y los toma por aquí adelante. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí, entre 4.000, por acá, entre 4.000, o sea, un valor por aquí, y 4.500. Ahí vuelve y toma 500 días por acá. ¿Listo? Entonces, miren, por aquí está el mínimo, así más o menos. Por ahí está el mínimo, por acá. Y por aquí está el máximo. ¿Listo? Para otra vez 500 días, pero entre 4.000 y 4.500. ¿De acuerdo? El promedio. Estamos de acuerdo que el promedio ahora está por aquí arriba, en alguna parte por acá entre estos dos. Está entre 30.000 y 45.000. ¿Cierto? Pero es el mismo promedio. Es el promedio de 500 días. ¿Cierto? Y se movió, se cambió. Es otro promedio. ¿Ven esa característica del promedio? Si nosotros nos movemos en el tiempo, el promedio se cambia. Esa es una característica muy importante. ¿Listo? En esta variable tiene ese detallito. Si el inversionista se mueve, si calcula el promedio de los primeros 500 días, le da un valor. Y si corre 500 días y se hace más adelante, ese promedio cambia. Entonces, si él toma decisión basado en el promedio del precio, tiene que recordar que ese promedio le va a cambiar cuando transcurre el tiempo. ¿Bien? Entonces, ahí aplicar el promedio, es decir, usar ese medidor estadístico como es el promedio. Él debe decir, el promedio es este, pero en este lapso de tiempo. Siempre tiene que referirse al tiempo. No lo puede decir el promedio del precio es tanto, porque ese promedio, si lo dice así general, ese promedio cambia cuando cambia el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, el promedio también se va a ir moviendo, o sube o baja, o no interesaría hacia dónde. Lo importante es que se mueve. ¿Bien? Cuando una variable tiene esa característica, cuando la variable tiene esa característica que cambia el promedio con el tiempo, decimos que la variable es, lo voy a escribir aquí en mayúsculas, es no estacionaria. No estacionaria. Estacionar, de detenerse, es no estacionaria. No se estaciona. Ojo, ojo. Hay otra palabrita muy parecida y es estacional con L. Eso es otra cosa. Aquí es estacionar con R. No estacional con L, es que es otra cosa. ¿Listo? ¿Cuándo una variable es no estacionaria? Cuando su promedio cambia con el tiempo. ¿Bien hasta ahí? ¿Bien? Hay muchas variables que les pasa eso. Y miren que nosotros, aún en nuestra vida
profesional, administrativos o financieros, a veces, por ejemplo, queremos decir, bueno, proyectemos las ventas de octubre. Ay, bueno, si las ventas de octubre, ¿cómo estimamos unas ventas para octubre? Ya ahí mismo, así paz, es el promedio. No, pues promediemos el último año. O promediemos todos los octubres hacia atrás. O promediemos, siempre llegamos al promedio. Entonces promediamos, por ejemplo, las ventas del último año, de octubre pasado a septiembre de este año. Promediamos y sacamos un promedio. Dijimos, bueno, vayámonos con este promedio para octubre. Ya arrancamos toda la campaña. Arrancamos todas nuestras presupuestaciones, nuestros cálculos, nuestros alistamientos, todo a partir de ese promedio. Se nos olvida de pronto mirar si esas ventas son no estacionarias, porque si son no estacionarias, pues todo eso que hacemos tiene un piso falso. Todo eso que hacemos, ahorita que empieza a transcurrir el tiempo, ese promedio se va a mover, ¿cierto? Y bueno, si se mueve favorable, bien, pero pues ese no es el riesgo es que se mueva el favorable y nos echa al piso todos nuestros planes y todos nuestros proyectos de ventas de octubre. ¿Por qué? Porque no hemos mirado si la variable es no estacionaria. Bien, hasta ahí. Vamos a ayudarle a Yolima un poquitico. Ahora sí, mire, cuando yo quité aquí, esto se me borran todos los numeritos. Mire, para Yolima y para todos. Un gráfico en Excel tiene varias áreas, ¿sí? El área más externa, mire, cuando picamos aquí en el área más externa, así en que aparecen unos cuadritos ahí, unos punticos ahí, esa se llama área de gráfico. Entonces, si nosotros estiramos esa área, él ajusta las escalas, ¿sí? Si nosotros cerramos, él va a apretar la escala, ¿sí? Entonces ahora me da que 0, 500, 1000, 1500, 2000. Si agrando, entonces él ajusta la escala convenientemente. Si la achico, ajusta la escala. Mira, aquí la achiqué mucho. 0, 1000, 2000, 3000, 4000. Entonces Excel hace esos cálculos, esa interpolación ahí para distribuir la gráfica de acuerdo al área de trazado. Bien, lo mismo si la aplasta, ¿no? Mira, ahí está, 5000, 10000, 15000, 20000 en el eje vertical. Si lo aplastan un poquito, entonces ya le va a cambiar la escala. Mire, ahí ya le cambió. Ahora dice 5000, 10000, hasta lo mismo. Más chiquita, a ver, que la ponga más gruesita. Ahí, mire, 0, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000. Entonces eso de que la escala cambie depende mucho del área de trazado. Claro, Excel se puede configurar para que no funcione así, pero no es el propósito en este momento. ¿Listo, Yoliva? Bueno. Sí, señor, muchas gracias. Ok. Entonces, conclusión, volviendo a nuestro tema. Los precios son una variable no estacionaria. Los precios son variables no estacionarios. Este concepto es un concepto de la econometría. Bien. Y si es no estacionario, si la variable no es estacionaria, entonces usar la estadística en una variable no estacionaria implica siempre hacer como un paréntesis, ¿no? Y decir, este es el promedio a esta fecha. Siempre toca entonces poner a cuándo. Entonces no conviene, no es, digamos, no es el mejor terreno para aplicar la estadística. Entonces voy a resumir eso acá, todo eso que hemos dicho. Una variable no estacionaria, ¿cuándo la podemos chequear? No estacionaria. Bueno, eso sucede si su promedio cambia con el tiempo. Un paréntesis aquí. Un paréntesis acá. No es en realidad solamente el promedio. Esta es una definición muy intuitiva para el concepto de estacionariedad. En realidad las variables son no estacionarias si el promedio cambia, si la desviación estándar cambia, si la varianza cambia, si sus medidores estadísticos cambian. Pero como sabemos que no nos acordamos ahorita de todos ellos, es suficiente que recordemos para el promedio, ¿listo? O para la media, que es la misma. De pronto, si usted lee por ahí, puede encontrar que no es estacionaria si tampoco le cambia, perdón, si le cambia con el tiempo la varianza y otros medidores estadísticos. Pues por ahora para nosotros el promedio. Cuando hayamos visto un poco de estadística descriptiva, mejoramos la definición de no estacionariedad. Bien. Es decir, si yo escribo el promedio así, es decir, si el promedio de la variable es una función del tiempo. O sea,
Cambia el tiempo, cambia el promedio. Si eso sucede, la variable no es estacionaria. ¿Qué consecuencia trae? ¿Sí? ¿Qué cuidado hay que tener? Entonces, usar la estadística con precaución. No es que no se pueda usar, claro, le podemos calcular a la variable todo lo que querramos de estadística, hacerle su tabla de frecuencia, su distribución de frecuencia relativa, después la media, calcularle todo. Pero recordar que como es estacionaria, todo eso puede cambiarse cuando pase el tiempo. Usar la estadística, voy a colocarlo así, con precaución. Eso nos enseña que no todo lo que sea cuantitativo le aplicamos estadística. Hay que mirar con cuidado. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos con los precios? No estacionario, entonces no estadística, estadística con cuidado. Entonces, ¿en dónde está el truco para poder usar la estadística? En esa variable que es no estacionaria, volverla sí estacionaria. Si somos capaces de eso, salvamos la patria. Esa no estacionaria, volverla sí estacionaria. ¿Cómo es una variable sí estacionaria? Pues es una variable que hasta donde vamos nosotros, que su promedio no cambia con el tiempo. Esa es una variable sí estacionaria. ¿Sí? El promedio no cambia. Eso quedó feo, ¿no? El promedio no cambia con el tiempo. O sea, no es función del tiempo. Bueno, y si es sí estacionaria, entonces ahí sí le aplicamos la estadística sin restricciones y las probabilidades sin restricciones. Pero el resumen es que la estadística y las probabilidades le aplican perfecto a las variables sí estacionarias. Entonces ahí sí, entonces nosotros, ¿qué consecuencia nos trae si la volvemos, o si es sí estacionaria? No que la volvamos, sino que ella per se es sí estacionaria. Entonces ahí sí, usar la estadística sin restricción. Bien, entonces el asunto es, bueno, si la variable es sí estacionaria, no problema. Ya por su naturaleza de sí estacionaria, le aplicamos la estadística y hacemos todo lo que vamos a aprender. Bien, pero si la variable no es estacionaria, ¿cómo la vuelvo sí estacionaria? ¿Cómo a partir de una variable no estacionaria le aplico algún proceso para volverla sí estacionaria? Esas técnicas, esas métricas para hacer esos procesos nos las provee la econometría. ¿No? Uy, se me perdió la econometría. O sea, son procesos propios de una ciencia que es la econometría. Bien, pues eso hay muchas técnicas que no son para nada de interés de nosotros. Para nosotros nos interesa nomás esta de los precios. Bien, entonces hay una técnica en econometría que dice lo siguiente. Pónganle cuidado. ¿Sí? Que ustedes ya la han trabajado. ¿Sí? A ver, si tenemos precios, ya sabemos que los precios son no estacionarios. ¿Listo? Y queremos volverla sí estacionario, entonces la econometría dice, haga lo siguiente. ¿Sí? Coja estos precios y vuélvalos y calcúleles la variación porcentual del precio. Y eso que aparece es sí estacionario. Ojo con el truco. Si cogemos los precios y a partir de los precios generamos una nueva variable, ¿cómo la generamos? Calculando la variación porcentual del precio. Eso que aparece, que ustedes saben el nombre, eso que aparece es sí estacionario. Y entonces si es sí estacionario, entonces le podemos aplicar la estadística. ¿Ven? Entonces, el asunto ahora es, bueno, ¿y cómo se calcula una variación porcentual? ¿Quién me ayuda? Una variación porcentual de algo. A ver. ¿Cómo se calcula una variación porcentual? ¿Quién me ayudó? ¿Quién me ayudó? María Isabel, adelante. Hola, profe. Se toma la variación, se calcula precio 2 menos precio 1 y se divide en el precio 1. Correcto. ¿Quién más me va a ayudar? ¿Carlos Ospina?
No, sí, señor, era eso, precio 2, Ah, precio 1. listo. Correcto, sí es correcto. Precio 2, ¿cierto? Mire, la variación porcentual del precio. Bueno, primero que todo, antes de la variación porcentual, la variación del precio es el precio final o el precio 2 menos el precio 1. Esa es la variación del precio, ¿cierto? Ahora, la variación porcentual del precio es lo que nos dijeron. Precio 2 menos precio 1, que es la variación del precio con respecto al precio 1. O sea que esto es lo mismo que precio 2 menos precio 1 sobre precio 1, ¿cierto? O bueno, o también a veces lo escribimos así, ya factorizando. Precio 2 sobre precio 1 menos 1. ¿Sí? Esa es la variación porcentual del precio. ¿Listos? Entonces lo que la econometría dice es, una técnica econométrica. Si nosotros calculamos la variación porcentual del precio, esa variación es sí estacionaria. Se me perdió Jorge, que tenía la mano levantada. María Isabel. Profe, es que relaciono esa fórmula con la tasa de crecimiento de un periodo con respecto a otro. Sí, señor, es una tasa de crecimiento. Es una tasa de crecimiento. O más bien, no necesariamente de crecimiento, tasa de variación, profe. Más bien tasa de variación, porque puede que no sea crecimiento. ¿Listo? Tasa de variación. ¿Y la otra formulita cuál sería? La de varios periodos. La de varios periodos. ¿La ¿Se la geométrica? digo, profe, o qué? Dígala a ver si la ubico. Pues la que se tiene para varios periodos. ¿Cómo sería? La fórmula es la siguiente, profe. Un momentico, que no me acuerdo bien del... Bueno, recuérdela y ahorita. Ya la digo, señor. Recuérdala y ahorita la digo porque aquí hay una cosa muy importante en lo que tenemos entre manos. Esto de la econometría, nosotros lo manejamos en el día a día, ¿sí? Solo que nosotros nos damos diciendo que es la variación del precio y que es la variación porcentual del precio. ¿Cómo se llama la variación del precio en finanzas? ¿Cómo se llama esta variación del precio en finanzas? A ver, ¿cómo la llamaría usted? ¿Volatilidad? No, volatilidad sería la fluctuación. Inflación. Volatilidad sería volátil es fluctuar, ¿cierto? De arriba a abajo. Carlos Andrés. ¿Variación absoluta? No, variación absoluta si lo tuviéramos en valor absoluto. No, en finanzas. Adelante, María Isabel, segundo intento. Creo que... ¿Y esa no es inflación, profe? ¿La qué? ¿Inflación? No. No es la inflación. A ver, Jorge. Profe, la fórmula de tasa de crecimiento para varios periodos. Sí. Que es dato final dividido dato inicial. Dato final dividido dato inicial. Todo eso, esa división la elevamos a la 1 sobre n menos 1, donde n es el número de periodos. Ah, ya, ese es un promedio geométrico. Menos 1%, sí, señor. Sí, es un promedio geométrico. Ah, bueno. Sí, no, esta es diferente, Jorge. Ahí, esa es tasa de crecimiento para varios periodos. Pues, tasa de crecimiento para varios periodos, pero tasa de crecimiento geométrico. Es otra cosa diferente. ¿Listos? Bueno, la voy a dejar ahí para ver si por ahí le encontramos alguna aplicación. Jesús David, ¿qué nos decía? Profe, ¿evaluación y devaluación? No, sí. No, en finanzas, a ver, en el día a día. A ver, un ejemplo. Profe. Digamos, adelante, Carlos. A ver, Carlos. Sería como un análisis horizontal. El IPC. Estos aplican en el análisis horizontal, las variaciones porcentuales aplican en los análisis horizontales y las variaciones. El índice de precio al consumidor. El IPC se puede calcular con uno de estos, pero están muy profundos ustedes, más sencillito. A ver, usted compra un carro usado y lo engalla y lo arregla en un precio 1. Sería bruta. Casi, en un precio 1. Valorización. Y después lo vende en un precio 2. ¿Esa diferencia cómo la llama usted? Utilidad bruta. Valorización. Utilidad. Bruta. Rentabilidad. Utilidad bruta. Bueno, le vamos a agregar el bruta porque no le ha quitado nada. Rentabilidad.
utilidad, no, rentabilidad no. Ojo, utilidad. ¿Sí? Digamos, este negocio de carros usados. ¿Listo? Digamos, usted consigue un carrito usado, más o menos bien, en 30 millones, y usted le mete 10 milloncitos más, o sea que se lo consigue en 40 millones. Eso ya tiene incluido el carro y lo que usted le manda a hacer. Ese es el precio 1. ¿Listo? 40 millones. Y en eso se demora usted un mes. Entonces, al mes usted lo pone en venta y lo vende en 60 millones. ¿Listo? Entonces, usted coge y hace lo siguiente. Precio 2 menos precio 1. ¿Cuánto le da precio 2 menos precio 1? 20 millones. ¿Eso cómo lo llamamos? Utilidad. Entonces, usted dice, tuve una utilidad de 20 millones mes. De 20 millones en un mes, ¿cierto? O sea, que la diferencia entre los precios se llama en finanzas utilidad. ¿Y cómo se llama la diferencia? Perdón, ¿y cómo se llama la variación porcentual? Rentabilidad. Exacto. No, exacto. margen, profe. Rentabilidad, no, margen bruto. Pero es que me habla muy de economía. Estamos hablando muy finanzas. ¿Listo? Esa es, bueno, de allá en la economía, margen bruto. ¿Sí? O muy contable. No sé cómo me está hablando, si muy economía o muy contable. ¿Sí? Esto Bueno, sería... puede ser utilidad, puede ser pérdida también. Claro, claro, porque la utilidad puede ser negativa, por supuesto. Entonces esto sería 20 sobre 60, ¿no es cierto? Perdón, 20 sobre 60 no. 20 sobre 40 porque lo compró en 40. ¿Cierto? O sea, usted diría, obtuve... Andrés, se le ha abierto el micrófono, gracias. Entonces usted diría, obtuve una rentabilidad del 50% mensual. ¿Bien? Entonces, miren, en todos los conceptos que ustedes dieron, me dieron conceptos económicos, macroeconómicos, microeconómicos, contables, este que yo estoy dando el financiero. En todas esas disciplinas, lo que estamos haciendo son diferencias de precios y variaciones porcentuales de precios y le ponemos diferentes nombres según la disciplina. Desde margen bruto hasta índice de precio al consumidor. Todo eso no son otra cosa que variaciones porcentuales o variaciones de precios. Bien, en nuestro caso, pues nos interesa mucho desde el punto de vista financiero. Entonces, eso que le ponemos ese nombre no son otra cosa que variaciones porcentuales. En nuestro caso, la variación porcentual del precio es lo que nosotros llamamos la rentabilidad. ¿Listo? Y la variación del precio es lo que nosotros llamamos la utilidad. En finanzas, ¿de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, eso que dice la econometría, que los precios vuelvan a variación porcentual y que lo que va a obtener es sí estacionario, pues lo que nos está diciendo es, coja los precios y calcule la rentabilidad y la rentabilidad es sí estacionaria. ¿Bien? Entonces hagámoslo en Excel y miremos cómo es una variable sí estacionaria. Ya vimos cómo es una no estacionaria. Entonces vamos a Excel a hacer variaciones porcentuales. Entonces aquí vamos a hacer, le voy a colocar ahí encima variación porcentual del precio. Después le mejoramos y le ponemos un nombre más adecuado para nosotros. Se me oscureció la tarde por aquí, les cuento. Variación porcentual del precio. ¿Listo? ¿Cómo lo calculamos? Dijimos, valor 2 menos valor 1 sobre valor 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que para el primer dato que tenemos no podemos calcular esa variación porcentual. Nos toca partir del segundo dato. ¿Sí? Es decir, si teníamos 4.531 datos, al hacer este nuevo cálculo vamos a perder un dato. Eso técnicamente se llama perder un grado de libertad. Entonces vamos a perder un grado de libertad. O sea, hay un dato que ya se nos perdió. ¿Bien? Y la nueva variable va a tener un dato menos que la variable original. Hemos perdido un grado de libertad. ¿Bien? ¿Y cómo calcularíamos ahí? A ver, ¿quién me ayuda? Sería precio 2, ¿no es cierto? Ojo, mucho cuidado. Precio de hoy, en donde estamos parados es hoy. Menos precio de ayer,
Y todo eso dividido entre el precio de ayer. Ojo con ese paréntesis. Indispensable ese paréntesis. Les voy a poner más grande esa imagen. F2, ahí va, mire. Ojo, precio de hoy menos precio de ayer, todo sobre precio de ayer. Mucho cuidado que como ya tenemos los datos, a veces hacemos lo siguiente. Precio de mañana sobre precio de hoy sobre precio de hoy. Entonces nos queda muy mal calculada. Es precio de hoy menos precio de ayer sobre precio de ayer. Precio final menos precio inicial sobre precio inicial. ¿Listo? Pues esa primera, ¿cuánto nos da de rentabilidad esa primera? Pónganle porcentaje 3 decimales. Pues nada, ¿no es cierto? Si compró a 1177 el día 1 y vendió a 1177 el día 2, ¿qué utilidad tuvo? 0. Compró pan y vendió pan. Rentabilidad, 0. ¿Cierto? Y ya cuando lo tengan cuadradito, cópienlo hacia abajo, clic, clic, aquí en el menú contextual. Recuerden que este puntico que hay aquí en la esquinita, ese puntico que hay ahí se llama menú contextual. Y nos sirve para hacer operaciones así como rápidas en Excel, ¿no? Jesús David tiene pregunta. Adelante. Copien hacia abajo entre tanto. Adelante, Jesús David. Profe, ¿vamos a hacer una nueva gráfica o dejamos la gráfica que está allá para compararla con alguna? Déjela, que vamos a hacer una nueva y la vamos a comparar. Ok, gracias. John Bernal, adelante. Buenas tardes. Sí, en este caso, como las acciones no se negociaron, pues relativamente no compraron pan para vender pan, sino que sencillamente ni se compró ni se vendió. Correcto. Ni se compró ni se vendió. Eso sucedió, ¿no? No hubo negociación. Si un inversionista hubiera comprado una acción un día y la hubiera vendido al otro día, su rentabilidad hubiera sido 0. Eso es hipotético, ¿no? Un inversionista no compra una acción. No hay, deme una, no. Se compran paquetes. ¿Listo? Gracias, John. Bueno, vamos al final. Comparemos la última. A ver, la última, ¿cuánto le dio? A mí me dio menos 1.267. Adriana tiene pregunta. Adriana María, adelante. Perfecto. Profe, que si usted era tan amable de repetir cómo fue que copió de ahí para abajo hasta la 4535. Listo, gracias. Usamos el menú contextual de Excel. ¿Sí? El menú contextual, miren, siempre que usted se ubique en una celda o en un rango, siempre en la esquina inferior derecha, siempre en esa esquina hay un puntico. ¿Sí lo han notado? Allá en la esquina hay un puntico. Ese puntico se llama menú contextual. Eso de ahí uno puede copiar, seleccionar, no muchas, pero puede hacer muchas actividades que le ahorran pasos. Entonces, uno por ejemplo, es clic, clic. Clic, clic ahí y él copia hacia abajo. Siempre y cuando haya una condición. Siempre y cuando haya una columna por la izquierda o una columna por la derecha. Si eso lo hacemos por aquí. Por ejemplo, por aquí escribo mamá, ¿cierto? Y lo voy a copiar hacia abajo. Yo le hago clic, clic, no pasa nada. Me toca jalarlo. ¿Sí estamos? Para que funcione el clic, clic, que él lo haga hacia abajo o hacia el lado, hacia donde querramos, tiene que haber una columna que lo guíe por la izquierda o una por la derecha para él saber hasta dónde copia. Pues hasta donde la columna del lado se lo permita. En este caso hasta la última. ¿Listo, Adriana? ¿Sí fue Adriana? Sí, Adriana. Sí, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Mire cuánto nos dio el último. ¿Cuál fue la rentabilidad del último día? Fue de menos 1.267. ¿Sí estamos? Menos 1.267. O sea, si un inversionista, hipotéticamente, hubiera comprado el día anterior una acción en 45.352, hipotéticamente la hubiera vendido al siguiente día en 44.777, él diría, tuve una rentabilidad negativa, o sea, una pérdida, porque compré a 45 y vendió a 44. Entonces tuve una rentabilidad diaria de menos 1.26. Ojo, porque una pérdida diaria de menos 1.26, si la volvemos anual, es una pérdida grande, ¿no? Y por aquí ustedes pueden mirar, por ahí hay otros valores bastante grandes, ¿no? Bien, ¿lo tenemos? Entonces lo que nos dice la econometría es que esa variable que obtuvimos es sí estacionaria. Sí estacionaria. Entonces grafiquémosla.
grafíquenla. ¿Listo? XY dispersión. Lo mismo, línea suavizada, y van a obtener un gráfico parecido a este. ¿Listo? Lo voy a poner allá arriba junto al otro. Por aquí tengo el otro a la derecha, lo voy a poner aquí a la izquierda. Miren, una gráfica típica de una variable psi estacionaria. Voy a achicar todo para que se vean las dos al tiempo. Ahí. Miren. Entonces, ¿cómo es una variable psi estacionaria? Pues es una variable que ni aumenta ni disminuye, sino que se mantiene ahí horizontal. Es decir, que el promedio, si el inversionista calcula el promedio por aquí para 500 días, por acá, pues el promedio está por aquí en esta región, donde pongo la flechita. ¿Listo? Si lo calcula 500 días más adelante, sigue estando en esa región. En teoría es exacto. Bueno, y en la práctica es exacto. ¿Y qué característica tiene? Pues claro, como es aleatoria, puede subir, puede bajar, pero miren lo que pasa. Si sube, inmediatamente baja a su valor estacionario. Regresa inmediatamente, lo mismo. Porque mire que por aquí tenemos como unos, ya le doy la palabra, Julio. Por aquí tenemos como, por ejemplo, unas saliditas, ¿no? Aquí, vea, por aquí tuvo un pico. Pero no se quedó en el pico, sino que inmediatamente se regresó a su promedio. ¿Listo? Por aquí tiene picos, pero no se queda en los picos. No es como la otra, no es como esta que empieza a subir y se queda subiendo y se queda subiendo y se queda subiendo o se baja. ¿Listo? En esta se mantiene sobre el horizonte, horizontal. Puede que se salga, pero si se sale, regresa. Adelante, Julio. Qué pena, profe, qué pena. Digamos, para hacer esa gráfica, ¿usamos desde la celda C4? Sí, señor. No importa, ahí no es relevante. Puede ser desde C4. ¿Y graficamos con cuál? Con XY dispersión, línea suavizada. Perfecto, profe, gracias. Listo. Adelante, Yolima. Yolima. Qué pena, no se me abría el micrófono. Profe, esto ya me salió la gráfica, pero me salió en la última celda y estoy tratando de subirla y no, o sea, va subiendo muy despacio. ¿Hay alguna forma de subir la gráfica de una? Sí, claro. La marca, mire así. Ya le ayudo, Carlos Andrés. Así, miren, la marca así, control X, para cortarla se borró, o sea, está en memoria, y va al destino y le dice control V y la pega. ¿Listo, Yolima? Bueno, muchas gracias. Es como copiar y pegar un texto, lo mismo. Adelante, Carlos Andrés. No, profe, es que pues haciendo yo el comparativo de las dos gráficas me puedo dar cuenta que, bueno, no sé si me quedó claro el concepto que de pronto con estas dos gráficas, es que ya al transformarse en una variable, ¿cómo se llama? Una variable estacionaria, lo que se hace es como ajustar o suavizar el comportamiento de una forma que quede una tendencia como más como comportamental, como que los datos no tengan una dispersión tan alta, algo así. Bueno, no, nada que ver con la dispersión, ¿listo? Pero la primera parte que estaba usted analizando, sí. La variable estacionaria tiene tendencia. ¿Sí estamos? Eso, sí, señor. Tiene tendencia, mire, esta tiene una tendencia creciente. ¿Sí? En cambio, la variable sí estacionaria no tiene tendencia, es, así como usted lo dijo, perfectamente horizontal. ¿Listo? O sea, siempre que veamos una gráfica de una variable que tiene tendencia, o sea, que es creciente o que es decreciente, esa variable, con toda seguridad, es no estacionaria. ¿Bien? Adelante, Jesús David. Profe, yo lo que estoy viendo o observo es que, como usted explicó ahorita, es como los datos que se encuentran dentro de ese rango. Entonces se establece como que unos rangos acá en la gráfica, en la esquina, ¿cierto? Entre 0.2 y menos 0.3. Eso sería de pronto lo que usted en la gráfica, rango mínimo, rango máximo, o no tiene, digamos, alguna relación. Sí tiene relación. Sí tiene, ese mínimo y ese máximo tiene relación, pero ese ahorita lo vamos a armar más adelante. Vamos a calcular entre qué rangos fluctúa. Y esos son el máximo y el mínimo, eso nos van a marcar el rango. Perfecto.
¿sí? O sea que si queremos ir hablando del rango, que es un tema que vamos a trabajar más adelante, entonces esta variable fluctúa entre este 0.2 y un menos por aquí, que no está todavía preciso. Este es el rango de la variable. La variable se mueve en esta región, vea, ¿sí? Pero su promedio se mantiene en un mismo valor. O sea, la variable se mueve, pero su promedio se mantiene en un mismo valor, porque es estacionaria. ¿Listo, Jesús David? Buena la observación. Carlos, ¿se nos iba a comentar algo? No, señor, qué pena, otra vez se me quedó abierto. No, tranquilo, no se preocupe. Bien, variación porcentual, ¿sí? La econometría nos ofrece otra manera de hacer que el precio, ojo, el precio, esto no es para toda variable, para el precio, para volver el precio sí estacionario, no, dije mal, para del precio obtener una otra variable sí estacionaria, entonces nos ofrece otra técnica. Bien, esa otra técnica para finanzas, para nosotros los financieros, economistas, administradores, todos nosotros, ese otro tiene una razón muy poderosa. Es que resulta que la rentabilidad calculada por variación porcentual es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Miren, aquí. Supongan un tesorero. El tesorero de una empresa y ese tesorero maneja el portafolio de inversiones de una empresa. Entonces la empresa tiene muchas inversiones en dólares, en terrenos, en edificios, vienen muchas inversiones. Supongamos, y voy a seguir usando la P para eso del precio, ¿vale? Y supongamos que en el momento 1 ese portafolio, y voy a coger numeritos que nos quede fácil calcular, digamos que ese portafolio vale 100 millones en el momento 1, 100 millones, ¿listo? Digamos eso fue febrero 2020, ¿listo? Y en el momento 2, algo inesperado, marzo 2020, ese portafolio bajó a 50 millones. Todo eso que tenía se devaluó y le quedó valiendo 50 millones porque llegó la pandemia, algo inesperado. ¿De acuerdo? Si al tesorero le preguntan, bueno, ¿cómo fue la rentabilidad este mes? ¿Sí? Y él calculara la rentabilidad de su portafolio como una variación porcentual del precio, diría lo siguiente. ¿Listo? Diría, precio final 50 millones, precio inicial 100 millones, todo sobre precio inicial 100 millones, entonces contestaría, la rentabilidad de mi portafolio fue de menos 50% en un mes. Un desastre, ¿no? Un desastre. Si eso sucediera de verdad, sería pues un desastre. Pues ese tesorero seguramente le pasarían la carta del ácido, ¿cierto? Ácido placentero para nosotros contar con sus servicios, ¿verdad? Porque eso sería un desastre financiero. Pero bueno, supongamos que la Junta es benévola. A quien le reporta el tesorero es benévolo, entonces le dice, bueno, está bien, una última oportunidad. Recupera el portafolio para el próximo periodo, vuelve y súbalo a 100 millones. Entonces ahora el tesorero haría otras cuentas. Diría, para el periodo 3 lo tengo que subir a 100 millones. Entonces voy a calcular mi rentabilidad. ¿Qué rentabilidad tengo que lograr? Rentabilidad por variación porcentual. Esta es la que voy a lograr, dice el tesorero. Valor final 100, valor inicial 50 sobre valor inicial 50. Igual 50 sobre 50, 100%. ¿Cierto? Entonces al tesorero podría argumentar lo siguiente, podría decir, no es justo conmigo. A mí la rentabilidad se me cayó en el 50% y ustedes, dirigiéndose a la Junta, y ustedes me exigen que la recupere en un 100%. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? De 100 a 50 es caída del 50%, pero de 50 a 100 es crecimiento del 100%. Ese análisis o esa reflexión se llama la paradoja de la variación porcentual. ¿Listo? De la variación porcentual. Siempre que hagamos variaciones porcentuales, sucede ese fenómeno. ¿Listo? Y es que la variación porcentual mide de una manera cuando baja y mide de otra manera cuando aumenta.
¿Listos? Entonces, cuando calculamos rentabilidad por variación porcentual, tenemos que ser cuidadosos. Que si vamos bajando nos mide de una manera y si vamos subiendo nos mide de otra manera. No es lo mismo bajar el 30% que subir el 30%, es diferente. Bien, por eso la rentabilidad medida como variación porcentual se usa en el mundo comercial. Este tipo de rentabilidad no se usa en el mundo financiero, se usa en el mundo comercial. Es decir, si yo voy al banco y le digo, y voy a comprar un CDT, pero dígame la rentabilidad cuál es. Entonces el del banco seguramente nos va a decir, mire, usted lo compra en tanto y dentro de 2 trimestres nosotros le damos tanto. Entonces, final menos inicial sobre inicial, su rentabilidad es tanto por trimestre. Bien. Y si hacemos cualquier negocio comercial, en la vida comercial, entonces la rentabilidad porcentual, la rentabilidad por variación porcentual, perfecta. Pero en el mundo financiero no. ¿Sí? Un inversionista en el mundo financiero, pues esto le va a parecer que no, que cómo así que bajando el 50 y subiendo el 100. Entonces hay otra manera de medir rentabilidad, que también nos la provee la econometría y que también nos la provee con el mismo argumento. Si usted tiene precios no estacionarios, pues calcule las diferencias logarítmicas. Y esas diferencias logarítmicas son, eso que le aparece es una variable sí estacionaria. Y eso es lo que nosotros en finanzas también llamamos rentabilidad. O sea, hay otra manera de calcular la rentabilidad que soluciona el problema de la paradoja. ¿Bien? Entonces, la rentabilidad también se puede calcular como el logaritmo natural. Yo creo que al tema del logaritmo le vamos a dedicar un ratico, si no hoy, en la próxima sesión, porque eso en finanzas y en todo esto, todo es logaritmos. ¿Sí? Logaritmo natural del precio 2 sobre el precio 1. Es otra forma de medir rentabilidad. ¿Qué ventaja tiene? Que subsana ese problema de la paradoja. ¿Qué ventaja tiene para nosotros en estadística? Que nos entrega otra variable sí estacionaria. O sea que como la pasada, se queda ahí horizontal, no sube y baja, no tiene, como dijo Carlos Andrés, no tiene tendencia creciente o decreciente, sino que se queda ahí sin tendencia horizontal. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a calcularla. Y ahorita venimos donde el tesorero y le decimos, no, usted está equivocado, hermano. Calcule la rentabilidad como logaritmo natural. Y ahí sí nos entendemos. ¿Vale? Entonces vayamos a Excel primero. Y calculemos de otra manera calculemos el precio para que nos genere una variable sí estacionaria, como logaritmo natural. Bien. Entonces ahora no vamos a hacer variación del precio, sino diferencias. Esto también se llama por cambio de escala. ¿Sí? Diferencia de logaritmo natural. Yo sé que el concepto de logaritmo es un concepto que como que le tenemos una cierta... Bien, como que cuando nos dicen logaritmo nos enreda la vida ahí mismo, ¿cierto? Pero en finanzas todos son logaritmos, porque las finanzas es interés compuesto. Todos son exponentes, y son exponentes, todos son logaritmos. Entonces le vamos a dedicar de pronto ahí mismo un ratico al concepto de logaritmo, aparte como un colateral, porque no lo vamos a seguir encontrando y para estar sufriendo todas las veces. Pues de una vez, pongámonos una vez, ¿cómo es que decimos? Una vez pálidos y no todas las veces colorados, ¿vale? Bueno, por ahora hagámoslo así y luego lo trabajamos. Logaritmo natural, LN, esa es una función en Excel, ¿no? LN es el logaritmo natural. Logaritmo natural del precio 2, ojo, el precio, mucho cuidado, el precio 2 dividido el precio 1. ¿Listo? Y eso también se llama rentabilidad. ¿Listo? Y pues obviamente, ¿no? Pongan el porcentaje con 3 decimales. Obviamente la rentabilidad aquí al primer día, pues 0, ¿cierto? Compró a 1177 y vendería a 1177, pues no hay utilidad, no hay rentabilidad. Y utilizando el menú contextual, copian hacia abajo y comparemos la última. A ver, ahí los espero en la última. Ahí en la última. Esta que pinté de amarillito.
A mí me dio menos 1.75. Adelante, Yolima. Quedé perdida. ¿Cómo fue que hizo para que le saliera la fórmula? Ah, bueno. Entonces vamos así. ¿Sí? ¿Ves? Aquí en la primera, ¿vale? Mire, igual ln. ln es la función logaritmo natural de Excel para calcular un logaritmo natural. ln y abre paréntesis. ¿Listo? Y luego, el precio de hoy, o sea, el precio 2, dividido entre el precio de ayer. Dividido, ¿no? Dividido entre el precio de ayer. Y cierra el paréntesis. ¿Listo? Y lo pone porcentaje de 3 decimales. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Listo, Yolima? Y lo copias hacia abajo. Y vamos a comparar allá al final. Al final. ¿Sí? La última rentabilidad nos da menos 1.275. ¿Estamos? A ver. Ahí me confirman que vayamos todos iguales. Sí, señor. ¿Bien? Entonces tenemos dos maneras de medir rentabilidad. Alguien podría estar pensando, bueno, adelante Sandra, antes de lo que están pensando. Sandra, adelante. Sí, instructor, qué pena, pero otra vez, logaritmo, me dice que es que no encontraba acá en mi Excel algo más diferente. Entonces, es logaritmo natural de LN, del precio 2. Precio 2, sí. Dividido el precio anterior, el precio 1. Perfecto, ya. Bien. Bueno, alguien podría estar pensando lo siguiente, diciendo, oiga, pero bueno, y al fin y al cabo, entonces, ¿cómo es? El último día, al fin, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Fue menos 1.267% o fue menos 1.275%, ¿cierto? Podríamos estar pensando eso. Al fin, ¿cuál? Es decir, pues están dos rentabilidades diferentes. Y la anterior está como igual, pero la tras anterior, ¿no? Si lo calculo como variación porcentual, me da 0.556%. Y si la calculo como diferencia logarítmica, me da 0.555. Entonces, ¿cuál de las dos es, al fin y al cabo? ¿Con cuál de las dos trabajo? Ojo, las dos son lo mismo. Estamos midiendo lo mismo. Solo que estamos utilizando diferente escala. Bien, pero estamos midiendo lo mismo. ¿Sí? Un ejemplo similar sería que usted fuera a medir, por ejemplo, no sé, su esfero, el esfero que tiene en la mano. ¿Sí? Usted fuera a medir la longitud del esfero. ¿Listo? Y utilizara una reglita en centímetros. Entonces usted lo calcula y bueno, coge su esfero y lo mide y entonces le da, por ejemplo, 14 centímetros. Entonces usted diría longitud 14. ¿Listo? Pero si cambia la escala y lo mide, por ejemplo, con una cinta que está grabada en pulgadas, ¿cierto? Entonces le daría 4.2 pulgadas. 4.2. Entonces usted diría, bueno, al fin, ¿cuánto mide el esfero? ¿Mide 4.2 o mide 14? Pues es lo mismo. Lo que pasa es que tiene diferente patrón de medida. De manera que una rentabilidad por variación porcentual del menos 1.267 es lo mismo que una rentabilidad por diferencia logarítmica de menos 1.275. Es lo mismo, solo que tiene diferente escala. Adelante, Jesús David. Profe, no me da la de logaritmo, no sé qué error estoy cometiendo, pero me sale qué número. Ah, ¿y sabe qué error debe estar cometiendo? En la última le sale el número, ¿cierto, Jesús David? Sí, me sale el número. Eso es porque tiene un error en la primera, y el error es que usted está dividiendo el precio de mañana sobre el precio de hoy, y así no es. Es el precio de hoy sobre el precio de ayer. Ensáyelo a ver. Carlos Ospina. Profe, una pregunta. Sí. En el ejemplo que usted nos colocó de los 100 pesos en el portafolio del tesorero aquel, y le bajó a 50, sí, por diferencia es menos 50%. Con logaritmo rentabilidad es menos 69. Si le coloco para recuperar los 100 pesos otra vez, por diferencia es 100% y por rentabilidad es 69%, pero ya positivo. Entonces, ¿qué concluyes de ahí, Carlos? Muéstrame un momentico, profe, la fórmula otra vez, qué pena, profe. Listo, Jesús. A ver, Carlos, va muy bien por ese camino. Ahí se la dejo, Jesús David. A ver, Carlos, lo tiene de una ala. Ahí se está la pregunta, profe. O sea, ese 100% y 69 de negativo a positivo, porque la rentabilidad sigue siendo lo mismo. Me disminuyó negativo y el mismo porcentaje toca recuperarlo positivo.
Eso. Pero en diferencia no, se me duplica, digamos, la diferencia. Sí, se le vuelve... ¿Qué concluyo ahí, profe? No la sí, ¿qué concluye? Mire, por un lado, esa variación porcentual no les gusta a los financieros. Todos textos, documentos, papers que ustedes vean de rentabilidad en el mundo financiero es con logaritmo natural. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que ya casi descubre Carlos. A ver, por aquí tenemos la palabra a Lady Vanessa. Adelante, Lady. Hola, profe, buenas tardes. ¿Usted me puede hacer el favor de pararse ahí en la casilla de la columna de variación de precio? Yo veo la fórmula. ¿De la columna C? Sí, señor. A ver, ahí va. No me digas que vienes por ahí hasta ahora. No, es que no me da. Pues sí me da, pero no me salen los decimales. Ah, no importa, es porcentaje. Es ¿No importa? Porcentaje de 3 decimales. No me quieren salir los decimales. A ver, los decimales, ¿qué quiere decir que no le quieren salir? ¿Que no sabe por dónde colocarlos? Sí, sí sé por dónde ponerlos, pero no me quiere, le doy allí poner los decimales y ya me funcionó, profe. Ya le funcionó. Ah, bueno, listo. Lady, era Lady. ¿Quién más nos iba a hablar? ¿Qué pasó, Carlos? Jesús, ¿ya le cuadró? Sí, señor, era que estaba restando y no dividiendo. Ah, no, claro, perfecto. Carlos Andrés, adelante, Carlos Andrés Rubio. Profe, yo también me puse aquí a explorar lo que comenta el profesor Carlos con relación a aplicar el ejemplo de los 50 y los 100. Digamos, precio 1 sobre precio 2 me da una variación del menos 69%, y del precio 2 al precio 3 a mí me da 69% positivo. Positivo, claro. Bien, están bien los cálculos. La pregunta es, ¿qué concluimos de eso? Que en este caso, o sea, lo que de pronto puedo comprender es que sí, mediante el uso de la herramienta del logaritmo, si se puede llamar así, sí se puede tener un comportamiento de variable estacionaria, porque la variación entre un periodo y otro va a ser la misma. Bueno, estamos muy próximos, Carlos Andrés. Vamos bien. Sandra Carolina, bueno, mientras Sandra Carolina nos hace la pregunta, grafiquen esta otra rentabilidad, la rentabilidad por diferencia de logaritmos. Grafíquenla y chequen que es otra variable estacionaria. ¿Listo? Adelante, Sandra. Profe, me hace un favor, me muestra su último valor de logaritmo. Es que no sé por qué me están dando unos valores diferentes. Me muestra el último valor, el último. Ahí está. Menos 1.27 menos 1.275%. No, a mí me da diferente, es que tengo ese no, me da menos 0,55. Entonces, bueno, muéstrenlo en pantalla, a ver. Es que el problema es que estoy en el otro equipo, estoy en el otro equipo trabajando. Pero entonces miremos el primero, ¿vale? Bueno, miremos listo. El primero. Ajá. Mire, el primero es, ahí va. Mire, igual ln es una función Excel. Igual logaritmo natural. Es que ahí creo que es mi problema. Imagínense que cuando yo le voy a dar ln, me aparece log, o sea, logaritmo o logaritmo 10. Ajá, no, pero ln, quítale, no con la O. No con la O. ln nomás. Igual L. Ay, sí, ya, profe, gracias. Claro, cuando le da la O, él ya se va para otra. Sí, para otro lado. Ajá, sí, listo, gracias. Pues. Ok. Bueno, muy bien, ¿ya lo graficaron? Mire, vamos a graficar esta otra variable, esa otra que hicimos, que calculamos con la diferencia de los logaritmos, ¿no? Control, bueno, ya, y le decimos, grafíquenla de la misma forma. ¿Sí? Miren. Se achata un poco más al inicio y se crece un poco más en el... Sí. Siempre se amplía un poco más el rango a partir de... Voy a poner ahí debajo para verlas al tiempo, a ver. Jesús, trate de que sean del mismo tamaño, ¿no? Las gráficas. Porque si son de diferente tamaño, de pronto le juega una mala jugada y al análisis gráfico que está haciendo. ¿Sí? Que más o menos sean del mismo tamaño esos cuadritos. ¿Listo? Para que pueda tener una buena... Bien, pero en general, lo que nos interesa es que se vuelve horizontal. ¿Listo? O sea, deja de tener
deja de tener tendencia creciente o tendencia decreciente y se volvió horizontal, como son las variables sí estacionarias. Las variables sí estacionarias tienen ese comportamiento. El promedio se mantiene horizontal, es decir, el valor central está constante. Fluctúa arriba, abajo, claro, porque es aleatoria. ¿Sí? Si no fuera aleatoria, pues sería ahí una línea y entonces sería determinística. Nosotros ya no necesitaríamos estudiarle nada. Ya sabemos cuánto vale si no tuviera esos piquitos que tiene hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí estamos? Entonces miren, profe, adelante. Qué pena, profe, no levanté la mano. Sí, no, sigue, Carlos. Entonces se puede decir que esa tendencia ya está suavizada. ¿Es lo que se conoce como suavizado? No es propiamente un suavizamiento. No es propiamente un suavizamiento. ¿Sí? Un suavizamiento, para Carlos y para todos, un suavizamiento es, si ven que esta gráfica, la primera, es muy rugosa, ¿cierto? Muy rugosa, ¿cierto? O sea, es muy áspera, si quieren aceptarme esa expresión, ¿sí? Entonces, suavizarla es como coger esa roja y volverla como así. Voy a mostrarle cómo sería un suavizamiento, ¿sí? Así, vea. Entonces, sigue teniendo la tendencia, pero ahora no tiene esas puntas tan ásperas, ¿no? Esas fluctuaciones, sino que se volvió suavecita. Le hizo eso es un suavizamiento. Bien, abajo lo que nosotros le hemos hecho es quitarle la tendencia. Le hemos extraído la tendencia a los precios. Eso es lo que hemos hecho abajo. Bien, es un tema que vemos por allá al final del curso. Eso de las tendencias. Bien, John Bernal tiene pregunta. Sí, bueno, más una inquietud. A pesar de que las gráficas tienen la misma forma, los puntos sí varían. Entonces nos damos cuenta por lo menos que el punto en la variación de precio en comparación con la logarítmica llega hasta -3 y baja por encima de baja por debajo de -3, se encuentra por debajo de -3 en comparación con la de variación de precio que está por encima de ese -3. Y si lo vemos desde el punto de vista superior, también en ese mismo tipo de variación se manejó una variación en la variación de precio, está cercana al 0.2, mientras que en la logarítmica está por debajo de ese 0.2. Y pues la verdad no sabría cómo explicar ese comportamiento. Sí, bueno, pues por el cambio de la escala, ¿no? O sea, la única razón es porque hemos cambiado la escala, pero no nos desploma nuestro estudio, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con la de abajo, con la última que hicimos, con diferencia de logaritmos, ¿sí? Pero por curiosidad se podría hacer todo lo mismo con variación porcentual y vamos a descubrir que al final es lo mismo. Al final vamos a tener los mismos valores, ¿bien? Ahora, lo otro es que, claro, si nosotros nos ponemos a hilar por allá con 8 cifras decimales, con 9 cifras decimales, pues por allá empiezan a haber pequeñas variaciones, pero consideremos siempre no más de 2 cifras decimales o 3 cifras decimales. Listo, John, pero manténgale el ojo a esos 2 detalles que usted ya identificó. Adelante, Sandra, ¿me va a preguntar algo, Sandra? ¿Pudo calcular, Sandra, primero que todo? Sí, profe, ya pude, tenía la mano levantada todavía, pero ya lo logré. Ok, muy bien. Entonces, un poquito para redondear esta idea. Lo que estaba haciendo, ¿quién es el que estaba? Creo que Jesús y alguien estaba ya, había calculado, ya se ha puesto en el plan del tesorero, ¿no? ¿Sí? Si el tesorero dice, Carlos, sí, Carlos ya había hecho el cálculo para el tesorero, ¿no? El tesorero le dijo al de la junta, le dijo, mire, es que bajando yo únicamente de mi portafolio se me cayó en el 50%, entonces no está bien que me exijan que lo rescaten el 100%, ¿cómo así? Podría alegar como una especie de injusticia, ¿cierto? Porque él sí sabe que la variación porcentual mide de una manera cuando baja y de otra manera cuando sube. Pero entonces el de la junta le podría contestar, no señor, vamos a calcular la rentabilidad por por logaritmo, ¿sí? Mire, originalmente usted tenía el portafolio en 100 millones y se le cayó
a 50 millones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la rentabilidad? Logaritmo natural del 2 sobre el 1, ¿cierto? O sea, logaritmo natural de 1/2 y eso le da menos 69%. O sea, a usted el portafolio le cayó en el 69%. Bien, y nosotros le estamos pidiendo que usted el portafolio lo suba de nuevo a los 100 millones como lo teníamos antes, ¿cierto? O sea que la rentabilidad que hay que calcular ahora es la final sobre la inicial, que es el logaritmo de 2, que es 69%. O sea, es lo mismo. A usted se le bajó, eso nos lo dice el signo. A usted se le bajó en el 69%, ¿sí? Y necesitamos que lo rescate en el 69%. Es decir, que la rentabilidad cuando la medimos por diferencia logarítmica, ¿listo? Es lo mismo, mide de la misma manera cuando cae que cuando aumenta. Bien, por eso es que es de mayor uso en el mundo financiero. Entonces, cuando los precios bajan o suben, se calcula es con rentabilidad logarítmica y no con rentabilidad por variación porcentual, porque entonces cuando los precios se caen poquito y cuando hay que subirlos o cuando sube, se sube mucho. ¿Ven? Entonces, por eso esta rentabilidad es la que se usa en el mundo financiero. Pero esas dos cosas no están desligadas. Ojo, esas dos cosas, esos dos conceptos no son así muy dislocados. ¿Sí? Digamos, nosotros calculamos la rentabilidad, la rentabilidad, no, va a quitar el AD. Calculamos la rentabilidad en un periodo por variación porcentual, sería así, precio 2 menos precio 1 sobre precio 1. Ayúdenme con este ejercicio. O sea que esto es variación del precio sobre el precio 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, si esto es un mes, por ejemplo, entonces aquí obtendríamos una rentabilidad mensual, ¿cierto? ¿En dónde estaría eso de mensual? En que el tiempo entre el precio 1 y el precio 2 sería un mes. Pero si esa diferencia fuera una semana, entonces hablaríamos de rentabilidad semanal. Así como ustedes hablan de interés nominal, rentabilidad semanal, ¿verdad? Ahora, háganlo más chiquito. Digamos que esta variación del precio sea de un día, ¿sí? Entonces usted diría que obtuvo una rentabilidad diaria, porque pues los dos precios tienen una distancia en tiempo, una diferencia de tiempo de un día. Entonces hablamos de rentabilidad diaria, ¿sí? Hagan lo siguiente, piensen en esto, piensen en que la variación del tiempo para el precio tiende a cero. Tiende, esa flechita quiere decir tiende. O sea que la diferencia no sea de un día, sino de una hora, por ejemplo. ¿Sí? Entonces usted hablaría de rentabilidad por hora o rentabilidad horaria. Achiquen más el tiempo, ¿sí? Hagan que precio 2, si precio 2 menos precio 1 sea más pequeñito, digamos minuto, por minutos. Entonces usted hablaría de que tiene una rentabilidad por minuto, rentabilidad minuto. Eso en una mesa de dinero electrónica, pues eso es muy grande. Inclusive podría ser por segundo, que el precio 2 y el precio 1 cambian en un segundo. Entonces usted diría, tuve una rentabilidad por segundo de tanto, ¿sí? Entonces, si usted va achicando esa diferencia de tiempo, si le va achicando, después décimas de segundo, milésimas, millonésimas de segundo, y usted calcula el límite, o sea, hacia dónde tiende eso, el límite de esta expresión de la variación del precio sobre el precio 1, eso que escribí ahí entre paréntesis, pues es la rentabilidad por variación porcentual, ¿no? Si usted calcula el límite, si hace que esto de arriba se vaya acercando a cero, entonces todo eso tiende al logaritmo natural del precio 2 sobre el precio 1. Es decir, el límite es ese valor. ¿Sí? Pues un poquito matemático, pero es para contarles que no son cosas distintas. No es que por un lado se mide la variación porcentual y por otro lado se mide por logaritmo. No, eso está relacionado. Ese límite, cuando el tiempo, por más que se aplaste, ya le doy la palabra a Carlos, ya, cuando el tiempo, por más que se aplaste y se aplaste, pues imagínense que estuviera aplastándose, que estuvieran las distancias de una milésima de segundo. Entonces el capital se está creciendo cada milésima de segundo, y si lo achica más rápido crece. Por eso esta rentabilidad
Por eso esta rentabilidad usualmente se llama rentabilidad continua. ¿Listo? Porque es que en ese escenario el capital se compone, el capital se capitaliza, válgame la redundancia, el capital se capitaliza en todo instante. Por eso sería una rentabilidad continua, porque en todo instante se capitaliza. Adelante, Carlos. Profe, o sea que si yo tengo una rentabilidad del 10% mensual, es diferente a una rentabilidad del 10% semanal, o diaria, claro. o en 4 horas, o en 1 hora. Uy, una rentabilidad del 10% en 1 hora, imagínese. Su capital en cada hora se aumenta el 10%, compuesto, ¿no? Tasa compuesta. Sí, compuesto. Uf, eso sería una brutalidad. O en por cada día. hora o por día. Claro, es que nomás por día. Pero en las inversiones es así, profe. Usted tiene salidas a 1 minuto, a 5 minutos. Sí, claro. A menos. A 1 hora. Y Claro, un inversionista conservador a 1 mes o a 1 año. Claro. En una negociación online, por internet, sobre una bolsa, usted vendiendo o comprando divisas, eso usted compra aquí y vende enseguida, ya tuvo rentabilidad en fracciones de segundo. ¿Listo? Esa rentabilidad es rentabilidad continua. Es que el capital se compone, se vuelve y crece inmediatamente, continuamente. Entonces, por eso esa rentabilidad por logaritmo natural se llama, no así como yo le estaba diciendo, que la diferencia logarítmica, así no se llama rentabilidad continua. Y la otra, esta de la variación porcentual, usualmente se llama rentabilidad discreta. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros hablamos de que es el 5% semanal. ¿Qué quiere decir semanal? Pues que en la semana 1, entre la semana 1 y la semana 2, tuvo una rentabilidad del 5%, y entre la semana 1 y la semana 2 no hay nada. Semana 1 y después sigue semana 2. No hay semana 1 y medio. Hay semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Entonces, por eso esa rentabilidad se llama discreta. ¿Sí? Ojo, la rentabilidad, no es que la variable sea discreta, porque la variable es continua. La rentabilidad se llama usualmente discreta y la logarítmica se llama usualmente continua. Entonces, paramos aquí nuestro break con la siguiente, vamos a nuestro break con la siguiente afirmación. En el mundo comercial se favorece el uso de la rentabilidad discreta. Usted ya sabe, por variación porcentual. En el mundo financiero se favorece más el uso de la rentabilidad continua. Usted ya sabe, por logaritmo natural. Bien, entonces nosotros en nuestro mundo en el que estamos vamos a trabajar rentabilidad continua, es decir, la variable aleatoria, cuantitativa, continua va a ser la rentabilidad por diferencia logarítmica, o sea, la rentabilidad continua. Esa es la variable que vamos a estudiar de la acción de dividendo preferencial del Banco Colombia. ¿Bien hasta ahí? ¿Lo tenemos? Miren que ni hemos empezado a hacer la tabla, pero es que nos dedicamos a otra caracterización de las variables. ¿Qué enseñanza nos queda aquí? Que no a toda variable cuantitativa es adecuada para usar la estadística. Hay que ser juiciosos y mirar que no sea la variable no estacionaria. Y bueno, y de pasadita, como un tema colateral, este tema de las rentabilidades. Es que el asunto aquí es que las finanzas se nutren mucho de conceptos de la econometría y de la estadística. ¿De acuerdo? Muchos conceptos de la estadística, por ejemplo, el valor en riesgo. El valor en riesgo es un concepto estadístico. ¿Listo? El valor en riesgo es un cálculo estadístico. El beta de una empresa es un cálculo puro, eminentemente estadístico. ¿Bien? Entonces, esto no podemos decir que vamos a estudiar estadística así solita y que vamos a hacer simulaciones. No, nos toca meternos en un contexto. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer nuestro break de 20 minutos, pero primero démosle la palabra a... ¿Se me perdió? ¿Orlando? ¿Quién estaba levantando la mano? Bueno, entonces cuando vengan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar la organización de la variable. La variable va a ser rentabilidad diaria del banco, de la acción dividendo del Banco Colombia, pero calculada en forma logarítmica. Esa va a ser nuestra variable. Entonces le vamos a calcular el rango, que ya por ahí John ha estado preocupado por el rango, el mínimo, el máximo, los intervalos, todo eso. Y en algún momento nos vamos a volver a encontrar con el tema del logaritmo. Entonces ahí vamos a hacer otro alto y vamos a repasar un poquito logaritmos, porque
El logaritmo, lo feo del logaritmo es la palabra. Logaritmo es como que no dice nada. Pero todos ustedes y yo, todos sabemos logaritmos. Todos sabemos. Yo sé que ustedes saben logaritmos. Lo que pasa es que no sabemos que sabemos. ¿Sí? Pero ahora cuando veamos la definición como un logaritmo, van a mirar que hasta ustedes van a calcular logaritmos sin calculadora, se lo garantizo. Ahorita después del break. Logaritmos sin calculadora, calcular logaritmos, ¿vale? Bueno, entonces nos encontramos en 20. Voy a poner aquí mi cronómetro, ya nos vemos